Bienvenido a este videocurso sobre cómo crear nuestro propio audiolibro. Los audiolibros en realidad existen desde hace mucho tiempo, en algunos países con gran popularidad y en formatos que antes eran analógicos, hoy en día ya digitales, pero es verdad que en algunos países han triunfado durante el tiempo. En España nunca ha sido así hasta hace muy poco, pero eso sí, están teniendo un gran auge, un verdadero boom. Y quizás se deba a que, hoy en día una persona puede escuchar un audiolibro en cualquier lugar, con su tablet, su smartphone, incluso con su ordenador portátil o en el coche mediante el dispositivo de audio. Un audiolibro, como su nombre indica, es un libro, pero leído en voz alta y, por supuesto, grabado. La única diferencia que tiene con un libro tradicional es en el fondo esta, porque las demás cuestiones pues son prácticamente iguales. Es cierto que si hay unas imágenes, esas imágenes tienen que ser descritas, porque obviamente no se ven a través del sonido. Pero el resto de cuestiones de contenido son lo mismo. En los audiolibros, además, la idea es no ser demasiado dramáticos a la hora de leerlos, si son narrativa o ficción, y desde luego en un libro técnico pues simplemente ser más o menos asépticos, más o menos neutrales a trasladar la información al lector. En cuanto a los tipos de audiolibros, son los mismos que los libros tradicionales, ficción y no ficción, con las habituales divisiones entre las que encontramos, por supuesto, las obras científico-técnicas. Dado que el audiolibro más simple en cuanto al formato es la ficción, comenzaremos por ella, pero ampliaremos su complejidad para incluir en este videocurso libros con fórmulas, con ilustraciones, con tablas, etc. En este videocurso conoceremos y aprenderemos todos los pasos que tenemos que dar para crear nuestro audiolibro, excepto escribir el propio libro, que eso ya lo tendrá que tener usted previamente hecho. Pero conoceremos los pasos uno por uno para conseguir ese resultado final de un audiolibro de calidad aceptable, calidad semiprofesional. De hecho, al margen de conocer esos pasos, los programas necesarios, cómo se edita un audio, cómo se debe grabar, el tipo de micrófono que necesitamos, todo esto lo conoceremos, pero también tendremos al final del vídeo las recomendaciones de un profesional de los audiolibros, de la locución en general, que nos dará las pautas básicas que debemos conocer y poner en práctica para grabar nuestro audiolibro con visos de éxito. Por supuesto, de poco nos serviría grabar un buen audiolibro si luego no lo conseguimos, vamos a decir, vender o distribuir o hacerlo popular entre nuestros lectores oyentes. También conoceremos en este videocurso los formatos posibles en que podemos salvar nuestro libro, cómo distribuirlo y cómo hacer su promoción debida en las redes sociales y otros ámbitos. Aunque pueda parecer sorprendente, los primeros audiolibros tienen ya casi 100 años, porque se empezaron a comercializar, como era lógico en la época, grabados en discos de fonógrafo. Estos son los primeros audiolibros como tales, registrados, grabados, porque podríamos decir que los primeros audiolibros en cierto sentido son personas. Son personas que leen libros y los leen no solamente para invidentes en su tiempo, sino también para algunas otras personas adineradas, poderosas, a las que les gustaba pues escuchar un libro leído por otro. Los cuentacuentos, podríamos decir también, o las personas que hacían relatos en la antigüedad, que era muy habitual que incluso en la antigua Grecia se leyesen textos que no eran representados, no era teatro, pero tampoco los leían las personas en sus casas, sino que acudían a un lugar público donde alguien leía una historia. Esto se cuenta, por ejemplo, que pasó con la Odisea de Homero. Podríamos decir que eso de escuchar un texto, que a algunos les puede sonar incluso casi aberrante, ¿no?, en relación con un libro, pues existe desde hace muchísimo más tiempo del que podríamos imaginar. Insisto en que los primeros audiolibros que se comercializan, que están registrados en discos, son de hace casi un siglo. Los audiolibros tienen ciertas ventajas. La primera de ellas es que, no tenemos que prestar toda nuestra atención o dedicar toda nuestra actividad a la lectura. Cuando estamos leyendo un libro, prácticamente no podemos hacer ninguna otra cosa. Algunas personas pueden escuchar música, que en ocasiones perturba la lectura, pero sería la única otra actividad que podríamos realizar. Sin embargo, cuando estamos escuchando un audiolibro, pues podemos estar haciendo otras cosas. Por ejemplo, podemos estar conduciendo el coche. Es como si escucháramos un podcast en la radio. Podemos estar cocinando, podemos estar escribiendo, tomando notas. En suma, podemos estar haciendo otras cosas, o mejor dicho, que lo que estemos haciendo no nos impida escuchar el audiolibro. Y esta es la clave del éxito en algunos países donde los largos trayectos en coche pues hicieron que los audiolibros se pusieran de moda. Uno de ellos, por ejemplo, ha sido Alemania y otro Estados Unidos. En el caso de Alemania, por ejemplo, la popularidad fue tan grande que varios libros escritos por mí, en este caso, y por Ángel Gutiérrez, fueron llevados a audiolibro, con además un actor de doblaje famoso. Es el doblador en Alemania de Morgan Freeman. Y le dejo una muestra del resultado, aunque tendrá que saber alemán para comprender lo que está diciendo.
Geheimnis, das nicht einmal der Tod auslöschen konnte. Es hatte erst wenige Wochen zuvor begonnen. Por supuesto, no todo son ventajas. Se han llevado a cabo estudios en los que se ha confirmado, mediante el análisis de la actividad cerebral, que la información que se escucha en un audiolibro no se procesa tan bien como cuando estamos leyendo. Esto realmente es importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando se aplica a una novela, a narrativa, a una obra de teatro leída, para todo esto, digamos que el problema es menor. ¿Por qué? Porque no tenemos que perder el hilo, pero tampoco tenemos que aprender lo que estamos escuchando. En cambio, cuando leemos un libro científico o técnico, claro, ahí la cuestión cambia un poco, porque generalmente se va a escuchar ese libro en lugar de leerlo para asimilar una serie de conocimientos. Esos conocimientos tienen que quedar fijados. Y aquí vamos a entrar en una cuestión muy importante en este videocurso. Y es cómo adaptar un texto para ser leído, para ser o para convertirse en un audiolibro. En el caso de una novela, ya lo decíamos en la introducción, es leer la novela sin excesiva dramatización, incluyendo todo lo que contiene esa novela. La única salvedad serían las notas al pie, que se pueden tratar de incorporar en el texto si es que realmente consideramos que son muy importantes. Es cierto que en un libro podemos colocarlas al pie de página o al final de toda la obra. En este caso, en un audiolibro tendríamos que recurrir a incorporarlas al texto, como decía, o si no, evidentemente renunciar a ellas. En un libro científico o técnico, la cuestión se convierte más peliaguda, porque muchas veces los conceptos son complejos, los conceptos deben entenderse bien, tienen que incorporarse en nuestra mente para poder seguir entendiendo el resto. Y aquí le diré que sí que le recomiendo una adaptación. Le recomiendo que adapte el texto repitiendo conceptos, no teniendo ningún tipo de problema en ser, entre comillas, pesado con las reiteraciones, porque al final son la clave de la comunicación en este caso. Cuando tengamos un concepto que sea complejo de entender, repitámoslo. Digámoslo de otra manera o repitámoslo de la misma que estaba dicho. Eso queda a nuestro criterio, pero sí que intentemos recalcar los conceptos o hagamos inflexiones de voz que dejen claro que la siguiente idea, la siguiente información es realmente crucial. Uniendo esto a esa reiteración que le comentaba, hace que el libro se pueda asimilar como si fuera un libro leído. En todo caso, lo ideal sería que el oyente lector de su audiolibro además adquiera el libro en papel. Y esto puede ser realmente muy interesante porque el audiolibro le puede dar una primera visión de lo que quiere conocer o aprender y el libro en papel convertirse en la obra de referencia, la obra de consulta que pueda tener siempre a disposición para poder confirmar o comprobar algún dato. También hay otra cuestión relacionada con adaptar el texto que quiero trasladarle y es la simplificación. Hay veces que si vemos que es muy complicado lo que estamos transmitiendo, podemos optar por realizar una versión más simple, más sencilla o menos extensa de la obra y que esa sea la que traslademos a audiolibro. En este caso volvemos a lo mismo que decía anteriormente. La obra en papel podría ser la obra de consulta de referencia más amplia, más extensa y que contenga todos los datos realmente necesarios. Por supuesto, en un libro que incluya fotografías, imágenes de todo tipo, diseños, dibujos, habría que describirlos dentro del audiolibro. Si es que son importantes. Si solamente están colocados a modo de mera ilustración, pues a lo mejor no hace falta, podremos no incluirlos en el texto hablado. Pero si son importantes para entender lo que estamos contando, evidentemente tendremos que describirlos. Y aquí no le puedo dar una pauta específica. El sentido común es el que debe primar. La descripción no puede ser demasiado prolija, pero tampoco puede ser muy ligera. Tiene que llegar a explicar lo que exactamente la fotografía o el dibujo, el diseño, explicaba en el libro impreso. Puede haber ocasiones en que esto sea prácticamente imposible, entonces tendremos que recurrir a algún tipo de fórmula para conseguir trasladar lo que tenemos al oyente, lector, y en este caso, pues que quede satisfecho con la información que ha recibido. Si hablamos de fórmulas, la cuestión se complica aún más, porque la fórmula no solamente hay que saber escribirla, también hay que saber leerla. La fórmula tiene que estar dicha en voz alta, tal y como se diría, como se leería en lenguaje matemático. Con lo cual tengamos mucho cuidado con esto. Si tenemos alguna duda, pues tendremos que confirmar cómo se lee exactamente la fórmula que hemos incluido en un texto. Aquí quiero remarcar una vez más la importancia de la repetición. Una fórmula no se puede decir una sola vez y ya está. A todos nos habrá pasado esto de llamar por teléfono a algún sitio, que nos digan un número de teléfono porque en ese momento no pueden atendernos y si solo nos lo dicen una vez, nos obligan a llamar de nuevo para poder tomar nota. Pues es mejor decirlo 2 veces.
2 veces o 3 veces, o 2 veces y luego hacer una explicación y que la tercera reiteración ya no sea exactamente la misma que las anteriores, sino que incluya, por ejemplo, la fórmula desglosada por términos o ciertas informaciones que puedan ayudar a entender cada uno de esos términos de la fórmula. Bueno, aquí, evidentemente, como autor del libro, usted tiene que ser quien decida lo que se necesita para entender esa fórmula, pero es muy importante que la traslademos correctamente al oyente lector, porque si se pierde ahí, evidentemente va a ser muy difícil que siga escuchando el audiolibro. Y por último, también en un sentido similar, recapitular. Recapitular es muy importante. Tenemos que quizá añadir al final de cada capítulo, de cada parte del libro, una recapitulación sobre lo que hemos aprendido. Esa recapitulación permite fijar las ideas al ritmo del lector, al ritmo de la voz que nos lee el audiolibro. Porque tengamos en cuenta que un libro tradicional, aunque no sea tradicional, un libro electrónico, nosotros, los lectores, marcamos el ritmo de la lectura, marcamos el ritmo en el que asimilamos la información. Pero en un audiolibro el ritmo lo marca quien leyó ese libro, con lo cual tengámoslo presente siempre para evitar que el oyente pierda el hilo de lo que le estamos contando. Para hacer un audiolibro, aparte de, por supuesto, tener el libro escrito, necesitamos unos elementos relativamente simples, porque son un ordenador, un micrófono y un programa de edición de audio. Empezando por este último, el programa de edición de audio, existen en Internet multitud de posibilidades gratuitas y de gran calidad. Yo opto por Audacity, que es un programa gratuito, insisto, que utilizo habitualmente para editar los cortes de audio que después emito en la radio. Es un programa sencillo de utilizar, bastante intuitivo, bastante capaz también y que le permitirá hacer todo lo necesario para su audiolibro, que en realidad no es muy complejo en esa parte, en la parte técnica. Lo complejo es leerlo bien, como, bueno, ya llegaremos a ello porque esto será más adelante, pero lo verdaderamente complejo es leer bien el audiolibro. Por eso vamos a dedicar una parte final bastante amplia a esta cuestión. Los otros elementos, el ordenador y el micrófono, bueno, el ordenador, el que usted disponga, cualquier equipo que no esté completamente desfasado va a ser más que suficiente para grabar su audiolibro, con lo cual esto no representará ningún problema, pero el micrófono, en unión con el lugar donde grabe el audiolibro, sí tiene bastante miga en este punto. Si usted graba un podcast, se puede permitir el lujo, entre comillas, de tener un micrófono que grabe aceptablemente bien. Si hace un vídeo para YouTube o para Vimeo, pues también puede tener un micrófono de calidad relativamente baja. Pero si graba un audiolibro, el micrófono tiene que tener una calidad de registro exquisita. ¿Por qué? Porque solamente es la voz la que vamos a trasladar al lector oyente. En un podcast podemos incluir música, es verdad que en un audiolibro también podríamos hacerlo, pero no es tan habitual, y menos en un libro científico-técnico. En un podcast, en un vídeo, siempre puede suplir ese pequeño defecto de calidad con una música de fondo, con algún efecto de sonido, con otras cuestiones que lo pueden disimular. Y además, muchas veces no es tan importante el audio en sí mismo, es importante que se entienda la información, que sea correcta y que esté bien contada. Sin embargo, el audiolibro requiere que no perdamos el hilo en ninguna cuestión que no sea específicamente el texto que estamos escuchando. Por eso le recomiendo que adquiera un micrófono de calidad media alta o incluso un micrófono profesional. Estos micrófonos se pueden encontrar en diversas tiendas físicas u online a partir de unos 100 euros, aunque es verdad que una inversión de 300 euros, 400, 500, pues ya le garantizará una calidad realmente superior. Eso sí, tenga en cuenta, como le apuntaba hace un momento, que el lugar donde vaya a hacer la grabación es también muy importante, tan importante como el micrófono. Si tenemos el ordenador muy cerca del micrófono, va a captar el ruido de los ventiladores o de otro tipo de elementos si es que los tiene. Si es un ordenador portátil sin ventiladores móviles, bueno, pues ese ruido se reducirá mucho. Si estamos en una habitación muy amplia, tendremos un efecto de reverberación muy desagradable, un sonido hueco. Si nos colocamos en una habitación muy estrecha, muy cerrada, o incluso intentamos hacer algo que yo he llegado a hacer para grabaciones de la radio con un resultado evidentemente desastroso, colocarse debajo de una sábana o de una manta para grabar, porque también provoca un efecto que se nota y que es muy negativo. Con lo cual es muy importante que tengamos una habitación que no sea muy grande, que no reverbere en las paredes el sonido. A veces quizá tendremos que recurrir a colgar telas de las paredes. Si una de las paredes tiene una cortina porque hay una ventana, pues eso sería un buen elemento, pero colocar también otros en las zonas donde el sonido pueda reverberar. Nos dará la sensación a veces de que esto no es un efecto demasiado notorio, pero cuando escuchemos el audiolibro, sobre todo si lo comparamos con un audiolibro profesional, sí que nos daremos cuenta de que hay una diferencia. Hay que minimizar esa diferencia para conseguir un resultado
semiprofesional, un resultado que de verdad merezca la pena y que ofrezca al lector oyente un material verdaderamente en condiciones. Aquí tengo que hacerle también otra recomendación para mí esencial, y es que haga todas las pruebas que quiera, todas las que quiera. Puede perder mucho tiempo en un principio o parecer que lo pierde, pero luego se hará ganarlo, antes de grabar el audiolibro completo. Esté seguro de que se escucha bien, grábelo en una memoria, escúchelo en otro dispositivo, en una cadena de sonido, en el coche, en el televisor. Escúchelo con cascos, escúchelo sin cascos, con un tipo de altavoz, con otro. Tiene que estar muy seguro de que el resultado es correcto. Y después ya grabar todo el audiolibro. Si no, de verdad se arrepentirá porque podrá haber dedicado horas y horas de esfuerzo a leer todo un texto para que después quizá o bien no le valga o no esté satisfecho del todo con él. Así que recapitulando, como le decía, aplicándome el mismo consejo que le decía antes a usted, pues una sala no muy grande, que no reverberen las paredes, ponga telas, ponga algo que evite esa reverberación, haga todas las pruebas posibles, compre un buen micrófono, puede explorar siempre en internet en foros que le recomiendan, porque esto es un mundo que cambia de un día para otro, pero siempre tenga en cuenta que el micrófono tiene que ser de alta calidad, la sala bien acondicionada, no muy grande, el programa de edición en el ordenador, y en ese momento ya solo le quedará grabar el audiolibro. Los audiolibros en venta, en editoriales que tienen audiolibros, han proliferado, incluso existen ya plataformas que solamente se dedican al audio, ya sean audiolibros, podcasts u otro tipo de contenidos. Utilizan a veces formatos específicos, formatos propios. Antiguamente los audiolibros se grababan en formatos analógicos, en discos, en cassettes. Después llegaron los CDs, que ya era un sonido digital, que podía provenir de una fuente analógica o haber sido grabado directamente en digital. Y hoy en día se utilizan las descargas, escuchar directamente en streaming el audio a través de internet o incluso descargar el audiolibro en una memoria USB y escucharlo en cualquier lugar, en una cadena de música, en el coche. La descarga en un teléfono móvil, por ejemplo, nos permitiría escucharlo en ese dispositivo o en una tablet, también es otra opción. Es decir, que el formato físico cada vez es menos habitual. Queda todavía la memoria USB, pero ya prácticamente ha sido relegada y lo que prima son las descargas o escuchar sin descargar, simplemente reproduciendo ese archivo de audio directamente desde internet. Esto sirve para audiolibros, para podcast, incluso para programas de radio después de haberse emitido. Es momento de conocer la parte técnica de la grabación del audiolibro, cómo vamos a conectar nuestro micrófono, a seleccionarlo en el programa Audacity, veremos también desde dónde se puede descargar y también le contaré las herramientas y acciones básicas para manejar Audacity en todo lo que sea necesario para su audiolibro. Lo primero que tendremos que hacer es acceder a la página web de Audacity desde donde se descargará el programa. Así que en nuestro navegador escribimos Audacity y eso nos mostrará el enlace a la página web. Pinchamos en Audacity y aquí veremos que disponemos del programa para varias plataformas, para varios sistemas operativos. Windows, el sistema operativo de Mac y Linux. En este caso lo voy a descargar para Windows. Entramos en una página que nos da una serie de informaciones sobre el programa y sobre su versión y simplemente la descarga se inicializará de un modo automático. Cuando la tengamos terminada, la abriremos en nuestra carpeta y ejecutaremos el programa para instalarlo como cualquier otra aplicación. La instalación en sí misma es muy simple, no hay más que seguir los pasos y una vez terminado el proceso podremos abrir el programa Audacity desde su carpeta o desde el acceso directo que generalmente se crea en el escritorio. Antes de abrir el programa, de abrir Audacity, debemos conectar el micrófono al ordenador para que éste lo reconozca. Esto es tan sencillo como si disponemos de un micrófono que es USB, conectarlo al ordenador, esperar a que lo reconozca y simplemente estará ya activado. Si es un micrófono de tipo jack, de conexión tipo jack, es decir, el típico conector redondo, lo enchufaremos a la tarjeta de sonido del ordenador. El micrófono USB generalmente dispone ya de una tarjeta de sonido interna, con lo cual es completamente autónomo. Los micrófonos que usan conexión tipo jack sí que dependen de la tarjeta de sonido del ordenador, con lo cual simplemente lo enchufaremos, el sistema reconocerá que hemos conectado un micrófono, en cualquiera de los dos casos, podremos ejecutar la aplicación y dentro de ella seleccionar nuestro micrófono concreto. En mi caso el micrófono es Fifine K670 Microphone, y sencillamente lo seleccionaremos en la casilla al efecto que está marcada con el icono de un micrófono. Las barras de herramientas pueden variar de un ordenador a otro en su posición o entre una versión y otra de Audacity, pero siempre tendremos que buscar ese icono con el símbolo de un micrófono. En él seleccionaremos nuestro micrófono y ya podremos grabar.
Si en ese momento oprimimos el botón de grabación, los botones que tienen que ver con la grabación, reproducción, pausa, son botones estándar que conocemos desde las grabadoras antiguas, grabadoras analógicas. Se han mantenido más o menos esos iconos para que los podamos reconocer con facilidad y estemos familiarizados con ellos. Si pinchamos en la grabación, veremos que ya empieza a registrar el programa a través del micrófono nuestra voz. En ese momento en el que comienza a grabarse nuestra voz, veremos que se crea una banda de grabación, con dos canales estéreo, aunque el micrófono sea mono, el canal izquierdo y el derecho, y ahí veremos la forma de la onda según se va generando. Podremos ver si tenemos picos demasiado grandes, si estamos con el micrófono demasiado cerca de nosotros o demasiado lejos, incluso si la ganancia del micrófono, si es que dispone de potenciómetro, pues es demasiado alta, y todo esto nos servirá para ir ajustando en esas pruebas previas que tenemos que hacer, insisto, todas las necesarias, hasta que alcancemos el nivel de grabación correcto. Es algo que no me cansaré de repetirlo. Todas las pruebas necesarias debemos hacerlas antes de empezar la grabación de nuestro audiolibro. Si en algún momento queremos pausar la grabación, entre esos botones que recuerdan a un antiguo grabador reproductor de audio, no tendremos más que presionar en el botón pausa. Si oprimimos en pausa, la grabación quedará, pues como dice su nombre, pausada, es decir, no podremos hacer ninguna otra acción mientras no liberemos la pausa en la barra de herramientas de Audacity. Sin embargo, si oprimimos en el botón de parada, ahí ya sí podremos reproducir o comprobar lo que hemos grabado, incluso hacer algún tipo de efecto u otro tipo de prueba. Yo les recomiendo que cuando vaya a seguir grabando utilice el botón pausa, porque así no tendrá la posibilidad de que algo se descoloque, tenga algún problema y no continúe, digamos, en el punto exacto donde lo ha dejado. Así que solamente oprima pausa cuando quiera grabar lo que se llama la toma, la take en inglés, que ha terminado ya de registrar. Ya hemos hecho una prueba de grabación y ahora lo que vamos a hacer es aplicar una serie de filtros al sonido para mejorarlo y sobre todo para dejarlo lo más cercano posible a un nivel profesional. Primero de todo, que su micrófono tiene que ser un buen micrófono. Segundo, estar en un lugar sin ruidos. Tercero, que no solamente no tenga ruidos el lugar donde está grabando, sino que además la habitación esté relativamente al menos acondicionada para grabar audio. Y si todo eso se cumple, aún así podremos mejorar un poco más el sonido, sobre todo con un efecto que se llama compresión. Podremos normalizar los niveles, podremos eliminar ruido de fondo si es que el micrófono capta ruido de por sí, y por fin masterizaremos el audio. Haremos una masterización muy simple, no una masterización profesional, porque tampoco disponemos de los elementos para realizarla, pero sí una masterización que haga que el sonido, al menos, digamos, consiga la máxima expresión que podemos lograr con nuestros dispositivos y nuestro software. Una vez hayamos grabado una pista, podremos guardar el proyecto, que es diferente a grabar el audio, con un formato propio de Audacity. Para esto simplemente iremos a Archivo, Guardar proyecto, y en la opción Guardar proyecto de nuevo, elegiremos el nombre y la ubicación en el disco duro. Si queremos guardar una copia del audio como tal, entonces utilizaremos la opción Exportar y ahí pues podemos elegir entre el formato MP3 y el formato WAV, son los más habituales. MP3 tiene compresión, WAV no la tiene o tiene menos, dependiendo de las características del WAV que definamos, pero en cualquier caso ambos formatos son perfectamente válidos. Como vamos a grabar diferentes takes, es decir, diferentes tomas en distintos días, lo que tendremos que hacer es ir mezclándolas en un proyecto. Por eso es importante haber guardado el proyecto como tal para poder ahí mismo seguir con grabaciones al día siguiente. Para eliminar una parte que no nos guste de lo grabado, no tenemos más que seleccionarla con el ratón y oprimir la tecla suprimir. También podemos insertar una nueva grabación en cualquier punto. Esto también se puede hacer con pistas múltiples, pero la opción está pensada específicamente para cuando necesitamos incluir, por ejemplo, música, efectos de sonido. En nuestro caso no vamos a utilizar este tipo de añadidos, pero sí le contaré que si quiere hacerlo, pues por ejemplo, puede abrir una música, eso sí, respetando los derechos de autor. Tiene que ser una música libre de derechos para uso comercial o una obra que haya grabado usted mismo, que haya creado usted mismo y grabado incluso usted mismo. Puede insertarla abriéndola en Archivo, Abrir, la selecciona en la ventana del explorador y se abrirá en una nueva ventana. La selecciona completa, Control C o Edición Copiar y la pega directamente con Control V por debajo de la banda en la que está grabando su audiolibro. Quizás solamente quiera
que esa música esté al principio o al final. Puede recortarla y después emplear las opciones de desaparecer progresivamente o aparecer progresivamente, si es al principio o al final respectivamente. Estas opciones están en el menú Efecto. Una vez hemos realizado todas las tomas, es decir, que tenemos, por ejemplo, un capítulo del libro, no tiene por qué ser el libro entero, ya ha visto cómo puede copiar y pegar diferentes bandas de audio en un mismo proyecto. Es decir, que no tiene por qué tener todo guardado solamente en uno, puede haber un proyecto por capítulo. Eso con lo que usted esté más cómodo, con tal de que al final los abra todos y los guarde en un solo proyecto. Si quiere tener una sola pista, digamos, un solo archivo, quiero decir todo el audiolibro en un solo fichero, o bien prefiere que cada capítulo sea un fichero. Estas dos opciones son válidas y quedan un poco a su propio juicio. En todo caso, una vez ya tengamos, por ejemplo, un capítulo grabado completo, lo salvaremos como MP3 o como WAV y pasaremos a aplicar un proceso que se llama masterización. La masterización puede ser muy compleja, en el caso de, sobre todo de música, de canciones, o muy simple, que es la que nosotros vamos a utilizar. Aún así siempre hay variaciones, hay variantes, hay varias opciones, hay varias posibilidades. Nosotros vamos a optar por la más simple de todas, ya que en general un audiolibro es texto leído, sin que se note que está leído, pero texto leído, del que lo principal es eliminar ruidos que distraigan y también hacer que los niveles sean parejos. Esto lo realizaremos en dos pasos. Primero tendrá que seleccionar una parte de silencio aparente del audiolibro que está grabando, de una de las pistas. Entonces iremos al menú Efecto y Reducción de ruido. En Reducción de ruido encontraremos un botón que se llama Obtener perfil de ruido, lo presionaremos y una vez realizada esta función elegiremos toda la pista haciendo doble clic sobre ella, por ejemplo, o en el menú Seleccionar, opción Todo. Entonces volveremos de nuevo al menú Efecto, Reducción de ruido y ahí ya sí diremos Aceptar. Veremos que ese mínimo ruido que estaba de fondo ha desaparecido. Quizá tengamos que hacerlo más de una vez, pero en principio, si todo ha ido bien, si la grabación está bien hecha, será suficiente con hacerlo una vez. El siguiente paso es la compresión. Comprimir el audio ajusta los niveles para que el efecto general del sonido sea más homogéneo. Es muy importante realizarlo porque va a mejorar bastante nuestro libro y la experiencia de quien lo escuche. La opción está también en Efecto. Iremos a Compresor, insisto en que después de haber seleccionado toda su pista de audio, porque si no la opción no estará disponible, y aquí no le puedo dar unos valores absolutamente específicos. En principio solamente debe tocar el umbral y el límite inferior de ruido. Vaya haciendo pruebas hasta que consiga el efecto deseado, es decir, el efecto en el que no hay ruido de fondo, o prácticamente ese ruido no existe, es despreciable, y los niveles ve que están muy bien ajustados, es decir, que su voz suena más o menos igual de intensa en todo momento, siempre por supuesto con las variaciones debidas, pero me refiero que en global el efecto medio sea de una presión de voz similar. Por último, después de aplicar el compresor, puede ocurrir que tengamos los niveles demasiado altos, los niveles medios demasiado altos. Entonces utilizaremos la opción Efecto Normalizar. Habitualmente, por ejemplo, yo en radio utilizo para emitir un corte de audio que está grabado a otra persona o que he sacado de un documental, suelo utilizar -1 en la normalización, pero puede ser que -2 sea más interesante. Aquí también haga usted pruebas, vea más o menos el nivel que tiene, porque la idea es que si alguien escucha el audiolibro no tenga que subir el volumen demasiado de su dispositivo, pero que tampoco le asalte, le produzca una sorpresa auditiva demasiado grande nada más empezar. Es decir, que busque un poco ese nivel entre el -1 decibelio y -2 decibelios para conseguir un efecto óptimo. Hecho esto, volveremos a salvar esa pista de audio, la teníamos en MP3 o en WAV, pues en el mismo formato en el que estaba, y ya tendremos un capítulo o todo el audiolibro masterizado. Como es lógico, Audacity dispone de muchísimas más opciones. Está pensado para realizar tareas mucho más complejas que la grabación de un audiolibro o de un podcast. El podcast es cierto que es un poco más complejo porque podemos cruzar voces, podemos incluir esos efectos de sonido que en el audiolibro le comentaba que no son demasiado habituales, músicas, una sintonía. Todo esto lo podrá hacer con Audacity, pero para el audiolibro lo que le he explicado es lo básico, lo fundamental. A partir de ahí, si quiere usted ampliar conocimientos, puede consultar el manual del programa y aprender también de un modo que es muy útil, que es prueba y error.
vaya haciendo pruebas, ensayos, mire a ver si le interesa un cierto tipo de opción en algún momento determinado. Todo esto hágalo ya a título personal para aprender, si lo desea, más del programa. Para los audiolibros bastará con lo que hemos explicado. Ya disponemos del equipo necesario para realizar la grabación y del programa de edición. Ya sabemos en qué condiciones grabar, pero aún no sabemos cómo afrontar la grabación en sí misma si la vamos a realizar personalmente. Como es obvio, siempre será mejor recurrir a un profesional, pero esto tiene la desventaja del coste. Si somos profesores, damos regularmente charlas o hemos hecho radio, tendremos algunos pasos ya dados, pero no es lo mismo leer un libro para convertirlo en audiolibro que ninguna de estas acciones. Por eso creo que lo mejor es que sea un profesional de la locución quien nos dé los consejos básicos que nos permitirán al menos no cometer errores y lograr un resultado aceptable. Lo digo así, aceptable, porque estamos centrados en una labor compleja, que requiere de mucha experiencia para ser verdaderamente óptima. Que esto no le eche para atrás. Si sigue estos consejos, se esfuerza y va dando pasos cortos, logrará al final grabar un audiolibro de buena calidad. Por eso vamos a entrar ya en detalle en los consejos trucos que le llevarán a mejorar su dicción y adecuarla a las necesidades de un audiolibro. José Luis Moreno Belver es locutor de radio y actor de doblaje. Le he pedido que nos dé las pautas básicas y accesibles para que cualquiera de nosotros pueda afrontar la tarea de grabar el audiolibro con garantías de hacerlo adecuadamente. No alcanzaremos en general el nivel de un profesional, pero sí lograremos un resultado más que digno. Y nunca lo olvidemos, somos los autores, que es un punto extra. Mucha gente me pregunta cómo debe uno colocarse delante del micro. Hay dos partes, una física y una mental. La física es importante porque no puedes estar ni muy cerca ni muy lejos, por tema de eco, reverberaciones. Pero la más importante desde el punto de vista de cualquier persona que vaya a grabar es mentalmente prepararte. Si te colocas mentalmente bien, es decir, si tú estás bien centrado, te vas a colocar delante del micro, no vas a tener nervios, que es esencial, y sobre todo te va a salir natural. Vamos a intentar por todos los medios, cuando nos colocamos delante de un micro, ser nosotros mismos. Cuando una persona graba un audiolibro, todas las voces son buenas. No empecemos con la típica disquisición de si mi voz es buena o es mala, porque realmente una voz puede sonar bien siempre y cuando una persona grabe bien. Otra cosa diferente es que tú dentro de tu propio audiolibro grabes con voces diferentes, que entonces puede sonar circense, puede sonar raro. No, la voz tiene que ser homogénea, tiene que ser equilibrada, tiene que sonar bien del principio al final. Y si estamos cansados, intentar parar y retomar al día siguiente. Mejorar la voz en un sentido físico es una cuestión de entrenamiento. Y ahí vamos con los típicos cursos de técnica vocal. Una persona que se dedique profesionalmente como yo a la locución necesita cursos de técnica vocal, de locución, de colocación de voz, de entonación. Una persona que va a hacerlo generalmente una vez es para que lo que haga, lo haga bien, pero sin volverse tampoco loco. Es importante grabar de forma que lo que tú estés haciendo suene correctamente, vocalizado, bien entonado, que no esté atonal, que no acabe todo igual, que no sea aburrido. Pero lo importante, sobre todo, es que suene correcto. Lo primero que hay que hacer cuando nos ponemos a grabar un audiolibro es estar descansados. Mucha gente no se da cuenta de que el día anterior afecta a la grabación del día siguiente. Igual que no es lo mismo grabar por la mañana que por la tarde, sobre todo si hablas todo el día, porque tendrás la voz más cansada. Igual que no es lo mismo grabar un día por la mañana, otro día por la tarde, porque también la voz cambia. Desde el mismo día anterior, cuídate. La voz es un instrumento, es un músculo, es algo que se trabaja y por supuesto que también se rompe. Si tú al día anterior has bebido, has fumado, has gritado, has tenido mucho estrés, ese día por la mañana te levantas raro. Te levantas incluso hasta torcido, como enfadado. Todo lo que tú hagas el día anterior afecta a la voz del día siguiente. Entonces, para cuidar la voz, una vez que ya has conseguido que el día anterior sea normal y no has hecho ninguna cosa rara, te levantas siempre habiendo dormido al menos 7 horas. Mi consejo es 7 horas. Si duermes 8, mucho mejor. A partir de ahí, calentar la voz. Indudablemente es como todo. Hay gente que tiene una voz maravillosa desde el principio del día. Todos, lo mejor es calentar la voz. La calientas con ejercicios vocales, las calientas con una serie de ejercicios de relajación, que luego explicaré tranquilamente porque eso es importante, definirlo por separado. Y también te colocas en un sitio cómodo para ti y cómodo también a la hora de dirigirte al micro. El texto también tiene que estar colocado cómodamente. Es decir, no te pongas el texto que esté moviéndose por delante del micro porque al final hará ruido. Colócatelo en una plantilla, colócatelo en un atril,
Algo que sea fácil. Y cuando pases las páginas recuerda que va a haber ruido. Indudablemente. O si por algún casual usas un ordenador, también vas a hacer clics. Y también puede sonar el ventilador del ordenador, puede sonar una serie de ruidos. Todo eso ensucia de alguna forma la grabación. Fíjate muy bien, cuando estés dentro del equipo, en los mínimos, a ver si suenan picos de sonido raros. El tiempo que puedes estar grabando seguido va a depender muy mucho de tu condición física. Y en ese sentido voy a decirte lo que yo aplico a mí mismo. En mi caso concreto, yo más de 2 horas no me gusta grabar porque noto que hay variaciones en mi voz. Hay gente que no, hay gente que puede grabar 3, 4 y 5 horas y es maravilloso. Pero yo, por la parte que siempre recomiendo es que tu voz esté descansada y que suene igual. Sobre todo si vamos a grabar diferentes días que lo normal, porque un libro no se puede grabar de una tacada. Entonces, 2 horitas y media. Notas un pico, notas que te estás, en cierto modo, agotando. No solo físicamente, mentalmente también. Notas que lees peor, notas que tu vista ya no fija y bien. Notas incluso que la sensación que tienes a la hora de leer las mismas frases se vuelve casi metódica, hasta aburrida, porque puede sonarte aburrido. No pasa nada. Es mejor parar y repetir desde el punto en el que te has quedado un poco más cansado, un poco más, decirlo así, monótono, y volver a empezar ahí. No intentes hacerlo todo de golpe. Es absurdo. De verdad, no merece la pena meterte en un saco si luego no sabes salir. Cuando una persona va a grabar un take, que un take, por cierto, es una grabación de una tacada, de una sentada, si por la razón que sea necesitas grabarlo en un mismo día, va a haber incluso ese mismo día variaciones. Pones a grabar antes de comer, te pones a grabar después de comer y de la tarde a la mañana ya va a haber variaciones. Más aún si lo vas a grabar en diferentes días, que es lo más normal, porque, como hemos dicho antes, no vas a grabar el libro de una sentada. Si por algún casual extraño ocurre que tu tono de voz es diferente, no va a quedar bien. ¿Cómo lo evitamos? Intentando siempre colocarnos en la misma posición y escuchando previamente lo que hemos grabado, para que nuestro cerebro se reprograme. Si nosotros escuchamos varias veces que hemos grabado en los días anteriores, vamos a conseguir de alguna forma decirle al cerebro, oye, por aquí va el tema. Practica. Indudablemente tienes que practicar. No te va a valer a la primera, oye, qué bien, soy el genio de la palabra. Practica. Grábate varias veces antes de ponerte a grabar de verdad. Cuando una persona se pone a grabar desde cero y no es profesional, generalmente suele tener, el primer error de todos es que no se gusta cuando se oye. Y eso nos pasa a todos, incluso a los profesionales. No nos gustamos y no nos escuchamos nuevamente después de haber grabado algo. Eso es normal y no te debe preocuparte. La voz no va a ser ni mejor ni peor porque te guste más a ti o te guste menos a ti. La voz tiene que estar correctamente grabada. Y eso es lo importante. Otra cosa que también pasa mucho, que nos ponemos a grabar y de pronto cada cosa que hacemos nos suena peor que la anterior. Eso es simple y llanamente nuestro propio defecto de forma. Queremos ser tan perfeccionistas que rizamos el rizo. No. Vamos a ver. Nos ponemos a grabar y grabamos hasta el final. Y luego ya escuchamos todo. ¿Que no nos gusta? Corregimos. Si no se puede editar con el programa, que también muchas veces se puede editar. Hay una serie de ejercicios también para mejorar esto, tanto respiratorios como de relajación, como de vocalización, que nunca jamás en la vida se nos deben olvidar y por eso luego lo vamos a recordar. A la hora de iniciar la grabación de un audiolibro, no podemos caer en una de las cosas que a la gente se le pierde, que no tenemos que interpretar en exceso. Porque una persona que interpreta en exceso, da igual que sea profesional o amateur, aquí me da igual, ¿eh? Si una persona hace eso, lo que va a sonar es circense, va a sonar a una actuación. Y es que queda muy mal. No vamos a hacerlo así. Vamos a intentar que quede, eso sí, vivo, que quede realista, que quede natural, que quede bien entonado, que quede, por supuesto, no que quede monótono. Por favor, una lectura que además es técnica, que lleva mucho rato, que lleva gráficos, que lleva explicaciones. Si nos ponemos en plan clase magistral, se duermen hasta las piedras. No vamos a hacer eso. Vamos a hacerlo de manera que sea inteligente. ¿Y cómo es inteligente? De manera que sea atractivo. Una lectura inteligente es atractiva para el otro y quiere saber más, quiere escuchar más, quiere interesarse. Si una persona necesita darle cierto carácter a un libro, tiene que pensar siempre en los finales. Las inflexiones de voz son importantes, pero no a la hora de interpretar, cuidado, que eso no se hace, ya lo hemos comentado. Se hace a la hora de que no queden todos los finales
o muy altos, o muy bajos, o muy medios. Los finales, sin caer en la norma de cambiar cada uno, pues prácticamente imposible, sí que hay que intentar que haya ligeras variaciones. Es como los cambios de velocidad. Si estamos leyendo de forma constante al mismo ritmo, queda casi robótico. Vamos cambiando la velocidad porque de esa forma, cuando leemos, estamos haciendo que la gente esté cercana, que se atraiga, que se sienta atraída por el contenido. En el caso de los finales, un ejemplo que voy a poner ahora mismo va a servir para todo el mundo. La frase, Mary tenía un corderito. Puedes terminarla, Mary tenía un corderito. Muy interpretada. ¿A que suena raro? No lo hagas así. Mary tenía un corderito. Mary tenía un corderito. Mary tenía un corderito. Mary tenía un corderito. Cambios de tiempo, cambios de final. Unos valdrán y otros no, eso sí, ¿eh? Porque claro, yo lo he hecho con diferentes estilos de narrativa. Pero para un tema científico, Mary tenía un corderito. Ese corderito era blanco. Y además nos venía muy bien verle todos los días porque nos relajaba mucho. Cuando una persona va a grabar no debe comer antes. Otra cosa diferente es que tú quieras tomarte algo para aclararte la voz. Siempre que no uses mentol, menta o derivados, me parece bien. Y voy a decir por qué. Todo lo que sean mentas resecan las cuerdas. La cuerda, para protegerse, rodea de moco. Y eso al final, ¿qué hace? Carraspear. Carraspear para sacarse el moco de la cuerda es un error gravísimo, porque generas una irritación y se protege aún más. Segunda cuestión. Puedes usar lo mejor del mundo para hidratarte, que es agua. ¿Cómo aclaras la voz? ¿Cómo mejoras? Agua, siempre. Bebidas gaseosas, bebidas con cafeína, todo lo que modifique de alguna forma el alcohol, todo eso va a perjudicar. Mejor no usarlo. Los locutores tenemos un truco que podemos usar en esos casos, que es el tema de los sprays de propóleo. Tienen una cánula de ese tamaño más o menos que tienes que introducir bien hasta el final de la lengua. Aprietas un par de veces y ese líquido lo que hace es relajarte. Luego a lo mejor al cabo de 2 o 3 horas vas a notar que estás un poquito peor. Pero eso supone que tienes que cuidarte más la voz. Y si te cuidas la voz, parte de una base. Siempre relaja, relaja y relaja. ¿Vamos a empezar ya a grabar el audiolibro? Bien, pero antes de hacer eso, antes de sentarte delante del micro, tendrás que estar tú colocado correctamente. Y no me refiero a que tú estés bien sentado, me refiero a tus ejercicios previos. Tu cuerpo tiene que estar bien colocado. ¿Cómo es eso? Primero relajamos y vamos a relajar desde la mandíbula, labios y cuello. Voy a hacer unos ejercicios que recomiendo por favor que los hagáis a solas y delante de un espejo para veros, porque delante de las personas suelen resultar un poquito asquerositos, ¿vale? O sea que vamos a intentar hacerlos en nuestra privacidad. Primero, relajamos cuello. Para eso, cogemos aire por la nariz de forma que entre a caudal y levantando la cabeza en diagonal hacia la derecha. Así. Soltaremos el aire lentamente por la boca mientras bajamos en diagonal hacia el lado contrario. Repetimos ese ejercicio hasta en 3 ocasiones. Luego cambiamos de dirección. Subimos hacia la izquierda y bajamos hacia la derecha. Segundo ejercicio importante después de relajar el cuello, relajar la cara. Para relajar la cara, lo mejor siempre es hacer ejercicios que te modifiquen un poco la forma mandibular. El mejor es el bostezo. Por eso te digo que tengas cuidado donde lo haces, porque como lo hagas delante de la gente van a pensar que o estás aburrido o incluso hasta les estás faltando el respeto. Bosteza, es buenísimo, relaja mucho. A boca llena, que notes cómo entra el aire y cómo sale el aire. Incluso hasta vas a notar una sensación gratificante y te va a relajar el resto del cuerpo. Otra cosa muy importante, relajar los pómulos y relajar las mejillas. ¿Cómo lo haces? Yo utilizo generalmente un truco que es con la palabra au. Usas toda la boca entera y fuerzas en silencio la palabra au. Au. Bien, yo lo he hecho ahora mismo. No lo hagas delante de la gente porque te van a ver hasta las amígdalas. Y no queda bonito. Y el último, que no lo voy a hacer aquí en cámara, pero lo voy a explicar, porque ya me parecería excesivo, es relajar la lengua. Para relajar la lengua, sacamos la lengua hasta donde dé, lo más largo que podamos. Pero eso sí, sin hacernos daño, que entonces nos irritaremos. O nos podemos incluso hasta hacer daño con los dientes en ella. Y si queremos, incluso podemos intentar tocar con la punta de la lengua la nariz.
Todo eso va a relajar la lengua y luego, una vez que hemos hecho eso, la pasamos de lado a lado por los dientes como si quisiéramos hacer una revisión bucal. Arriba, abajo, por dentro y por fuera. Pegando a paladar y bajando abajo. ¿Que ya tienes todo eso relajado? ¿Que ya lo has conseguido todo? Graba un poco. Una vez que relajes, vas a notarte mucho mejor. Y vas a sentirte mucho más cómodo a la hora de que esa grabación vaya más fina. También hay un punto muy importante antes de ponerte a grabar, que es calentar la voz. La mayoría de los locutores profesionales ya solemos decir una frase que es: venimos calentados de casa. Tú vas a estar en tu casa, calienta antes. Lo primero que tienes que hacer es pensar que tu voz no está preparada para grabar largo tiempo. Es decir, tienes que engrasarla, entre comillas, como un motor. Para eso lo primero que vamos a hacer es poco a poco vamos a ir hablando lentamente frases una detrás de otra. Por cierto, lee en alto todo lo que puedas. Siempre. Yo, por ejemplo, uso un truco, que es cuando voy conduciendo, voy leyendo los carteles de la carretera. Y como tienen letras y números, me sirve para vocalizar cada cosa por separado. Otra cosa importante, lee muy despacio. Incluso como si pareciera que te faltan las pilas. Voy a leer así de despacio. Te ayuda a vocalizar. Y eso te va a ayudar a mejorar la dicción. Otro truco muy bueno. Buscamos en Google trabalenguas. Búscate 100 o 100 y pico trabalenguas, porque cada día que vas a grabar vas a cambiarlos. Recordemos, la mente se entrena, la mente se acuerda, y un trabalenguas que repites 20 veces te lo aprendes de memoria. Y no es un ejercicio de dicción, sino de memoria, que no nos interesa. Vamos a intentar mejorar esto. Si yo cojo un trabalenguas como 3 tristes tigres trigaban trigo en un trigal y lo repito hasta la saciedad, no me sirve de nada. Bájate 20, 30. Para una semana te sobran. Y los vas haciendo como calentamiento. Luego, dentro de un mes, ¿quieres repetirlos? No hay problema. Ya el cerebro se ha olvidado. Otro ejercicio que es muy bueno. Diptongos, vocales juntas, suelen ser complicadas. Si, por ejemplo, yo tengo una frase que te puedo recomendar ahora mismo y la puedes usar. El cuco oteaba atento olisqueando otras presas. La he leído despacio, pero a la hora de leer un libro tú no puedes leer así, porque entonces la otra persona no lo entiende. El cuco oteaba atento olisqueando otras presas. El cuco oteaba atento olisqueando... ¿Ves? ¿Qué ha pasado ahora mismo? No he practicado la frase adecuadamente y esto ha supuesto un error a la hora de decirla. Sin embargo, si yo esta frase la tengo muy practicada, pasa esto. El cuco oteaba atento olisqueando otras presas. ¿A qué suena diferente? Por último, y no es una cosa que además me parezca que debas olvidarte nunca, hay combinaciones que son por defecto muy difíciles. La K y la S. La palabra excedente. Conocemos a muchas personas que no son capaces de unirlas bien. Excusa. Pues todas esas palabras practícalas. Yo, por ejemplo, practico con una palabra que me encanta. Gasolinera. Para mí es una palabra fetiche a la hora de practicar. Busca las tuyas. Seguro que tienes palabras que son difíciles de pronunciar. Te las escribes y las vas poco a poco releyendo. Se me ocurre una cosa final. Vamos a suponer que la persona que va a leer tiene bastantes problemas a la hora de vocalizar. Hay un truco muy antiguo, también un poco repugnante, te lo digo porque vas a babear todo, que es ponerte un lápiz bien introducido en la boca y tienes que conseguir leer un texto y que te entienda alguien. Ojo, incluso una persona de enfrente de ti, con el boli o el lápiz clavado aquí, metido hasta el fondo de los labios. Si lo consigues, chapó, vas a grabar bien. Por último, nos queda casi una de las cosas más importantes, que es el tema de respirar bien. Si una persona no sabe respirar bien a la hora de leer, es como si se ahogara en medio del mar. No consigues hacer absolutamente nada correcto. Y en ese sentido vamos a hablar de la respiración diafragmática. El diafragma está aquí. Si nosotros queremos respirar correctamente, tenemos que lanzar el aire desde aquí. El aire, cuando grabamos, no sale de los pulmones, aunque físicamente salga de ahí, que todos lo sabemos, pero empujamos desde la zona del diafragma. Hay 3 respiraciones diafragmáticas que te recomiendo. Hay más, pero esas 3, para practicar, son mejores. La primera,
inflamas, hinchas el diafragma superior, que es el que está justo debajo de la boca del estómago. De esta forma. ¿Cómo lo hacemos para notar que se está haciendo bien? Cogemos un cinturón, lo ponemos aquí, lo apretamos y al hinchar tenemos que ver cómo el cinturón va aflojando. Yo, ¿cómo lo hago? Con una mano. Aprieto aquí y hago así. Estoy empujando desde aquí, pero ahora mismo uso pulmonar. Ahora estoy empujando desde aquí. Como puedes comprobar, estoy proyectando la voz y estoy lanzando el aire desde dentro. Segunda, más potente aún, tenemos más capacidad. Diafragmática inferior. Podemos lanzar el aire durante mucho más tiempo, incluso sin que note que está cayendo la voz. Sin embargo, si eso lo hubiera hecho con pulmonar, hubiera sonado así. Podemos hablar así todo el tiempo y parece ser que no se está cayendo la voz. Me estoy quedando sin aire y en un momento dado va a parecer que me estoy ahogando. No hagamos nunca eso. Suena fatal. Lateral. Sirve de apoyo. Notamos cómo se hincha la zona de las costillas junto a las caderas. Ponemos las manos y notamos cómo hincha. Y soltamos el aire. ¿Ok? Una vez que hagamos eso, vamos a programar poco a poco el cuerpo para que haga ese tipo de cosas de forma natural, de forma espontánea. Es como los bebés, que respiran de forma natural con el diafragma, no con los pulmones. Tenemos que recordar siempre esa frase, esa consigna en nuestra cabeza. Respirar como se hacía cuando éramos pequeñitos. Y de esa forma sonará la voz siempre bien equilibrada y no tendrá caídas que hacen el contenido completo de la frase. Vamos a ponernos en el caso de que hemos hecho todos los ejercicios bien, pero hay una frase que está encasquillada y que además no conseguimos que nos salga. Lo primero que se puede hacer es practicarla más veces. Incluso no grabarla en ese momento. Déjala ahí, en la nevera. Sigue leyendo. Y luego coges esa misma frase, no solamente la parte que se encasquilla, y la lees otra vez entera y la pones dentro de la grabación editando. Eso se llama frankensteinizar. No pasa nada, lo hacen muchísimas personas. Que por la razón que sea, llega al punto que dices, es que ni practicando, es que ni intentándolo más tarde. Bueno, somos los autores del libro. Cambiemos esa cosa que está encasquillada, que nos está molestando, por algo que, sin cambiar el sentido de la oración, valga para lo mismo. En un libro científico o técnico puede ocurrir que nos encontremos con imágenes, es muy habitual. Describir una imagen de forma natural es muy diferente a verla. Recordemos que eso parece muy obvio, pero es muy diferente. Si nosotros no sabemos hacer que la persona que está escuchando entienda la imagen, es como si le estuvieras intentando explicar a un niño pequeño que no sabe leer cómo se ponen las letras. Vamos a coger la imagen y vamos a escribirla siempre de forma lógica, que se vea lo que estás diciendo, que tú lo veas en tu mente mientras lo estás describiendo. Por eso, lo primero, escríbetelo tú, descríbetelo tú de la forma que tú lo entiendas y que otra persona, si puedes, lo entienda también. Y si, por ejemplo, es una imagen que es tipo un TAC cerebral, di lo que está pasando en la imagen, para que se entienda que tiene una información integrada a la imagen que aporta más contenido que en sí mismo una descripción solamente. Léase. En este TAC cerebral estamos viendo unas zonas iluminadas que marcarían precisamente la zona del tumor. O que marcarían dónde está el tumor. Y así la gente entenderá lo que está viendo, pero con los oídos. Una de las cosas que siempre hay que tener en cuenta es que todo lo que comamos antes de ponernos a grabar afecta. Y me refiero a una hora antes. No tienes que estar en ayunas, tampoco vamos a ponernos en ese punto. Pero que además saldrán ruiditos dentro del estómago que se meterán en la grabación. Los gargajitos, las espumitas, los popeos. Todo eso nace de que tu saliva está muy activa porque todavía puede tener algún restito en los dientes. Y aunque suene un poco escatológico, puedes incluso hasta lanzar cosas contra el micro. Y luego eso se filtra, queda sucio. Y no ahora, para siempre. Intentemos no comer mínimo una hora antes de grabar. He hablado antes de que no se debe interpretar en exceso cuando grabamos un audiolibro.
Pero hay una cosa que también tenemos que tener en cuenta, que es cuando una persona graba un audiolibro, no puede sonar leído. Que suene leído es de las peores cosas que pueden pasar cuando una persona recibe una oración, una clase, una explicación, hasta un político que hable por un micro. Si suena leído, si suena que está leyendo un guión, no se lo cree nadie. Es decir, si suena leído no es creíble. Si suena natural, es creíble. Ese es el resumen. ¿Cómo hacemos que no suene leído? Esencial, dándole pequeños toques de inflexión a las frases. Toques. No nos pasemos. Mary tenía un corderito. Hemos engolado. Nos hemos salido de madre. Está pasadísimo de vueltas. Mary tenía un corderito. Vale. Mary tenía un corderito. ¿Qué corderito tan mono? Leído, aburrido. No. En ocasiones vamos a encontrarnos con un texto que tiene muchas comas y en ocasiones con un texto que no tiene prácticamente comas. Porque así lo requiere el contexto de la hoja. Si en un texto nos encontramos con que hay muchas comas, podemos adaptarlas a nuestra forma de leerlo. No solamente valen las comas ortográficas. Aquí también puede ser comas que hagas tú mentalmente o incluso que te hagas marcas en el propio texto o en el ordenador. Si conseguimos que en un libro suenen correctamente las pausas, va a quedar mucho más lógico. Ahora mismo lo acabo de hacer. Mientras estaba hablando con vosotros, estoy dejando las pausas donde quiero, pero también puedo dejar determinadas comas donde yo quiero. Cojamos la frase que hemos usado anteriormente para la dicción. Antes leíamos, el cuco oteaba atento olisqueando otras presas. Ojo, el cuco oteaba atento, olisqueando otras presas. El cuco oteaba atento, olisqueando otras presas. El cuco oteaba atento, olisqueando otras presas. Diferentes ejemplos de comas y de pausas. Cada una diferente. Y cada una aporta un contenido también diferente y una calidad diferente a la grabación. Léelo, léeselo a otros y eso te va a ayudar a darle más naturalidad a tu libro. Por supuesto, no queramos ser los maestros el primer día, ni el segundo ni el séptimo. Vamos a ir poquito a poquito cogiendo maestría. Tu audiolibro no se va a hacer en un día, ni tú vas a saber locutarlo en un día. Practica. Por supuesto, hay una cosa que no podemos olvidar a la hora de grabar un audiolibro. Es el título, el subtítulo, el autor, la editorial, los prólogos, diferentes frases que puedan darle cobertura. Todo eso está fenomenal que lo grabemos nosotros. Sin cambiar la voz, por favor. Recordemos, no estamos haciendo teatro. Pero si conseguimos que lo grabe una voz profesional, le va a dar un poquito más de riqueza, le va a dar un poquito más de lujo, por decirlo así, a ese libro porque cambias una voz. Incluso hay una forma que yo a veces valoro mucho, que es que la voz cambie de género. Que lo lea una voz femenina si tú eres masculino y viceversa si tú eres una mujer. Intenta por todos los medios que haya ligeros cambios que le den riqueza al texto. Hechos los ejercicios que hemos comentado, nos hemos olvidado de una parte esencial que la gente no piensa en ella, los labios. Cuando nosotros queremos calentar los labios, queremos relajar los labios, hay un ejercicio que muchos llamamos la carraca, a menos a mí me gusta llamarla así. Y hoy es útil y además muy interesante. Por cierto, no lo hagas en público, porque queda muy raro también. La carraca se hace así. Juntamos labio inferior y superior y vamos a hacer como una especie de bu, letra BU, pero sin que salga más que la vibración. Si notamos que la vibración va subiendo por los labios hasta la nariz, lo hemos hecho bien. Léase el ejemplo. Yo notaba cómo vibraba todo, desde todas las fosas nasales hasta los labios. Los labios quedan más relajados, quedan más laxos. Y de hecho, fíjate, ahora mismo me estás entendiendo mejor solamente de hacer 3 intentos.
También es verdad que yo estoy acostumbrado a hacerlo. Pero es buena idea que flexibilicemos toda la zona muscular de la cara. Y aunque yo sé que muchas personas van a ponerse a lo mejor un poco nerviosas, aunque algunas personas van a ponerse al final de un proceso de lectura incluso hasta tensos, porque bueno, les gustará, no les gustará. Recordemos, cuando grabamos una cosa, es nuestro trabajo final. Estamos orgullosos de él. Y lo hemos hecho lo mejor que sabemos. No tenemos que llegar a ninguna cota ni alcanzar a nadie que esté en primer lugar. Es nuestro trabajo, es personal, está hecho como sabemos y con cariño. El primero al que tienes que venderle tu obra es a ti mismo. Si tú, cuando grabes, terminas de grabar y te gusta lo que estás haciendo, no que te gustes tú, que es diferente. Si te gusta lo que has hecho, seguramente le va a gustar a todos los demás. Bueno, y además tienes el plus de que eres el autor del libro. Prácticamente es como si lo estuvieras dedicando en persona a cada uno de tus oyentes. Para completar todo lo que hemos hablado, hemos elegido un libro que es una novela. Y de esta forma vamos a intentar demostrar cómo se puede leer un audiolibro de forma correcta. Indudablemente un libro técnico es diferente, pero podemos aplicar las mismas técnicas que hemos ido aprendiendo durante todo este proceso. Narración de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Editorial Espasa Calpe. Capítulo 1. Me llamo Arthur Gordon Pym. Mi padre era un respetable comerciante de artículos para la marina, en Nantucket, donde nací. Mi abuelo materno era abogado y tenía muy buena clientela. Hombre afortunado en todo, había ganado bastante especulando con las acciones del Edgarton New Bank, como se llamaba primeramente. Eso es una forma de leerlo. Ahora le vamos a dar un poquito más de intención. Si queremos usamos la primera técnica o la segunda. Capítulo 1. Me llamo Arthur Gordon Pym. Mi padre era un respetable comerciante de artículos para la marina, en Nantucket, donde nací. Mi abuelo materno era abogado y tenía muy buena clientela. Hombre afortunado en todo, había ganado bastante especulando con las acciones del Edgarton New Bank, como se llamaba primeramente. Esencial, que te sientas cómodo leyéndolo. Es tu libro. Lo has escrito tú. Tiene que ser algo natural, algo que salga de ti y que sea cómodo para ti. Pero sobre todo, algo interesante. Aunque al tratarse de un libro científico o técnico, no tiene que tener tanto atractivo como una novela, pero sí tiene que ser atractivo para todo el que lo oiga. Bueno, voy a hacer una prueba, voy a intentar poner en práctica las cosas que nos ha contado José Luis, a ver si soy capaz de hacerlo un poco de un modo decente. Bueno, yo lo voy a intentar. Es verdad que esto es una primera prueba, no he practicado, no he calentado la voz, no he hecho nada de lo que nos ha dicho, pero bueno, vamos a ver si más o menos me sale. Narración de Gordon Arthur Pym, de Edgar Allan Poe. Editorial Espasa. Capítulo 1. Me llamo Arthur Gordon Pym. Mi padre era un respetable comerciante de artículos para la marina en Nantucket, donde nací. Mi abuelo materno era abogado y tenía muy buena clientela. Hombre afortunado en todo, había ganado bastante especulando con las acciones de Edgarton New Bank, como se llamaba primeramente. Por estos y otros medios, había logrado reunir un pequeño capital. Poner su audiolibro a disposición de los lectores oyentes en este caso, tiene dos vías posibles. Una es la privada, sin interés comercial, y la otra es precisamente la contraria, es decir, que pretendamos ganar dinero con ese audiolibro. Si lo que pretendemos es básicamente difundir nuestra obra o incluso utilizar ese audiolibro como forma de publicitar nuestra obra impresa, y entonces decidimos ponerla a disposición de los lectores de un modo gratuito, podemos utilizar varias vías. Lo principal es, primero, preguntar siempre a la persona que lo va a recibir si quiere recibir el libro. Esto se puede hacer tanto por email como en nuestras redes sociales. Por email la pregunta sería directa y en las redes sociales más bien indirecta. Tipo, por ejemplo, estoy poniendo a disposición de los lectores mi obra tal. Si la quieres, escríbeme un email a tal dirección o un privado a través de, por ejemplo, Twitter.
Todo esto lo podemos hacer para que las personas sean las que se interesen en nuestra obra. Si tenemos un blog, también por supuesto podemos ahí colocar un enlace de descarga, ya sea del libro completo en el formato MP3 o WAV o bien por capítulos. Esto es válido igualmente para una página web. En todo caso, si optamos por la vía económica, la vía de la rentabilidad de la obra, podemos ofrecerla como libro ya terminado, ya leído, ya convertido en audiolibro en un sentido completo, a la editorial que publicó nuestro libro en papel. O bien, si es un libro nuevo que acabamos de redactar, todavía no tiene versión editada, impresa, podemos ofrecer el audiolibro a cualquiera de las plataformas que disponen de audiolibros en la actualidad. Prefiero no indicarle ninguna plataforma concreta. Evidentemente, usted puede hacer una exploración en Internet para localizarlas, ponerse en contacto con los administradores de esas editoriales de audiolibros y proponerles su obra, ofrecerles su obra, enviarles un email en el que describa cómo es la obra, qué contenido tiene, quizá un fragmento, por ejemplo, de la misma para que puedan escuchar cómo está grabada y esperar a tener suerte de que la quieran publicar. Aquí el proceso es prácticamente el mismo que con las editoriales tradicionales en papel, y creo que eso ya lo conoce usted bien. Si consigue que esa publicación se haga en una editorial de audiolibros, por supuesto también puede utilizar las redes sociales para promocionarla. Redes sociales, email, siempre con mucho cuidado y con mucho respeto a la persona que lo recibe. También, por supuesto, WhatsApp, con la misma recomendación, mucho respeto, escribir a nuestros contactos y comentarles que tenemos ese audiolibro, pero sin forzar demasiado, porque eso genera rechazo. Así que en el fondo aplique más o menos las mismas técnicas que utilizaría con un libro en papel para difundir su obra, para darla a conocer, pero en este caso con audios en lugar de fragmentos del libro. Esta es la clave. Solo me queda despedirme, darle las gracias por haber visto este videocurso y sobre todo espero que todo lo que ha visto pues lo pueda poner en práctica y consiga crear un audiolibro de calidad semiprofesional y que ese audiolibro tenga éxito.